Amigos de BPI TV, 1:20 de la tarde, seguimos acá desde el Palacio Federal Legislativo. Hoy sesión de emergencia, todavía no ha empezado esta sesión, pues se ha hecho un poco difícil tener el quórum completo de diputados, sobre todo por los que viven en las regiones del país, pues muchos no han podido llegar por falta de combustible en los vehículos, por la conectividad aérea. Este tema de la energía eléctrica ha dificultado que los parlamentarios puedan llegar en su totalidad. Todavía se sigue contabilizando cuántos parlamentarios han llegado para poder dar inicio a esta sesión del día de hoy, en la que Juan Guaidó, presidente encargado, ha hecho ya la propuesta para la declaratoria de emergencia basada pues en el artículo 338 de la Carta Magna. Acá en la Asamblea Nacional al menos 3 veces se ha ido la energía eléctrica. La primera fue alrededor de las 10 de la mañana, hace unos 10 minutos, es decir, como a la 1:10, 1:15 más o menos, se fue otra vez la energía eléctrica. Acá se está surtiendo a través de una planta eléctrica, pero pues ha sido constante los bajones de electricidad. Es parte un poco acá del panorama. Ustedes pueden ver a través de nuestra cámara cómo pues se espera todavía el inicio de esta sesión ordinaria. Hace más o menos 2 horas llegó el presidente encargado, Juan Guaidó, que a encabezar esta sesión. Ya lo vemos saliendo a través de la oficina de presidencia, es decir, entonces ya va a iniciar esta sesión de emergencia planteada para el día de hoy. Vamos a llevarles a través de las imágenes que estamos en vivo. Ya sería pues este inicio de la sesión de emergencia o sesión especial pues que se ha denominado para el día de hoy. Ven ustedes a través de las imágenes al presidente encargado, Juan Guaidó, ya para iniciar esta sesión del Parlamento venezolano, sesión que fue llamada de emergencia. Es una sesión extraordinaria, así está denominada en el reglamento de Interior y Debates, para debatir pues entonces esta emergencia nacional luego de más de 80 horas sin energía eléctrica. Esta ha sido intermitente. Hay lugares, o mejor dicho, regiones como estados como Portuguesa, Zulia y Miranda, en las que no ha llegado la energía eléctrica. Ya suman más de 90 horas sin luz desde el día jueves. Ven ustedes a través de nuestras pantallas. Entonces ya puede ser que haya el quórum correspondiente para el inicio de esta sesión. Ven ustedes al presidente Juan Guaidó saludando a empleados de la Asamblea Nacional para ingresar pues al hemiciclo de sesiones y dar inicio a esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, ya cuando son, o cuando es casi la 1:30. Del mediodía. Ven ustedes el ingreso del presidente Juan Guaidó para o mejor dicho, realizar la aprobatoria de este decreto de emergencia nacional. Nosotros vamos a ubicarnos entonces en el palco dispuesto a prensa para esta sesión ordinaria, esta sesión de emergencia que ha llamado la Asamblea Nacional. Disculpen un poco las tomas, esta inestabilidad, pues tenemos que subir al área de prensa para poder ubicarnos y así transmitir como siempre en vivo esta sesión de la Asamblea Nacional. Y recordándoles que estamos en vivo para ubicarnos ya en el lugar dispuesto para los medios de comunicación y transmitirles pues la sesión extraordinaria que se han convocado para hoy, 11 de marzo, acá en el Parlamento Nacional. Estamos pues ya aquí ubicándonos. Vamos a esperar que se haga el conteo del quórum correspondiente para poder realizar esta sesión. Se demoró, como les decíamos, porque
no todos los diputados han podido llegar acá al Parlamento. También recordarles que se mantiene para el día de mañana la sesión ordinaria, como de costumbre, los martes, y también informarles que mañana habrá una sesión urgente de la Comisión de Contraloría, presidida por el diputado Freddy Superlano, en el que se darán nuevos detalles de casos de corrupción y se darán unas decisiones importantes, según nos ha indicado y hemos podido conocer, unas decisiones urgentes sobre las investigaciones que ha hecho esta Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Nosotros acá estamos ubicándonos para poder llevarles a ustedes, como siempre, en vivo esta sesión de la Asamblea Nacional. Hoy una sesión importante. Ya el presidente Juan Guaidó está llamando para dar inicio a esta sesión. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 6 de marzo de 2019. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión del miércoles 6 de marzo de 2019, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta ordinaria número 10/2019. Siendo las 10:30 am, la presidencia solicitó a la Secretaría verificar la existencia del quórum reglamentario. Constatada la no existencia de este, concedió un lapso de espera de 30 minutos para dar inicio a la sesión. De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 64 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Cumplido el lapso de espera referido y previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, la presidencia declaró abierta la sesión. Siendo las 11:15 am, con la asistencia del primer vicepresidente diputado Edgar José de Zambrano Ramírez, del segundo vicepresidente diputado Iván Stalin González Montaño, del secretario Edinson Daniel Ferrer Arteaga y del subsecretario José Luis Capaya Pineda. Estando presentes los diputados y diputadas que se indican en la lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del miércoles 27 de febrero de 2019. Sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente la presidencia dio el derecho de palabra para los puntos de información. Inició las intervenciones del diputado Stalin González, quien informó que en horas de la mañana del miércoles 6 de marzo se había instalado la comisión especial para hacer seguimiento a todo el tema electoral y se fijó un cronograma de trabajo con los distintos sectores, facultades de Derecho, Academias de Ciencias Jurídicas y partidos políticos para escuchar sus opiniones en materia de observación electoral. Seguidamente se concedió el derecho de palabra al diputado Omar Barbosa, quien denunció y rechazó la expulsión del país y declaratoria de persona no grata al señor Daniel Martín Schreiner, embajador de la República Federal de Alemania, por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros. En este sentido, el diputado en representación del Parlamento Nacional expresó su solidaridad con el diplomático alemán. A continuación, la presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura a la propuesta de orden del día. 1. Debate sobre la masacre de la etnia Pemón por parte del régimen usurpador. 2. Informe sobre la gira del presidente encargado Juan Guaidó por países de América Latina en apoyo a la democracia y la libertad. 3. Debate sobre la seriedad crisis económica generada por el régimen usurpador y sus efectos sobre la población. En este punto, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Guillermo Luces, quien solicitó la modificación del orden del día para incluir como cuarto punto un debate sobre la gravísima situación que existe hoy en la frontera venezolana, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la propuesta de orden del día, siendo esta: 1. Debate sobre la masacre de la etnia Pemón por parte del régimen usurpador. 2. Informe sobre la gira del presidente encargado Juan Guaidó por los países de América Latina en apoyo a la democracia y la libertad. 3. Debate sobre la acelerada crisis económica generada por el régimen usurpador y sus efectos sobre la población. 4. Debate sobre la gravísima situación que existe hoy en la frontera venezolana. Sometida a votación, la propuesta del orden del día, con modificaciones propuestas, resultó aprobada por unanimidad. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primer punto. Debate sobre la masacre de la etnia Pemón por parte del régimen usurpador. Para iniciar este punto intervino la diputada Gladys White, quien hizo la denuncia de los hechos ocurridos en Humaracapay y Santa Elena de Oiga contra el pueblo peruano por parte de grupos armados y tanquetas de los cuerpos de seguridad del Estado, donde resultaron vilmente asesinadas personas de la etnia que colaboraban con el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Denunció la falta de protección y asistencia por el Estado venezolano para el traslado de los heridos hacia Boavista, en Brasil, y poder salvarles la vida. Destacó que en documento introducido en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, familiares de los pemones denunciaron la amenaza y persecución, motivo por el cual huyeron hacia la montaña dejando a su familia, por el solo hecho de pensar distinto y apoyar la entrada de la ayuda humanitaria. Allí venían alimentos y medicinas para ellos que se están muriendo de hambre y no reciben atención médica en los hospitales. Finalmente, solicitó un minuto de silencio en homenaje a los hermanos del pueblo Pemón que fueron asesinados por el régimen.
Seguidamente intervinieron los diputados Edwin Luzardo, Américo de Gracia, Olivia Lozano y Ángel Medina, quien cerró el debate. Acto seguido se pasó a apoyar la entrada de la ayuda humanitaria. Allí venían alimentos y medicinas para ellos que se están muriendo de hambre y no reciben atención médica en los hospitales. Finalmente, solicitó un minuto de silencio en homenaje a los hermanos del pueblo penal que fueron asesinados por el rey. Seguidamente intervinieron los diputados Edwin Luzardo, Américo de Gracia, Olivia Lozano y Ángel Medina, quien cerró el debate. Acto seguido se pasó a considerar el segundo punto en el orden del día. Segundo punto, informe sobre la gira del presidente Juan Guaidó por países de América Latina en apoyo a la democracia y la libertad. En este punto intervino el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el diputado Juan Guaidó, quien agradeció en primer lugar el permiso concedido por el Pleno de la Cámara para realizar la gira por el sur del continente americano, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia, en nombre del pueblo venezolano. Señaló que durante la gira continuó buscando apoyo para la ayuda humanitaria, en materia de medicinas y alimentos para el pueblo que hoy lo necesita más que nunca. Se habló también sobre el cese de la ocupación y la necesaria cooperación entre naciones, del periodo de transición, del gran país, de la necesidad de cooperación técnica en algunos rubros importantes para reactivar, por ejemplo, la agricultura. Llegó el mensaje de los hermanos venezolanos en todo el mundo, indicando que la buena noticia es que no ha sido a través de la persecución que han podido con los valores del pueblo venezolano. No ha sido a través de encarcelar ideas, hombres, diputados, que han logrado detener el avance y la resistencia de valores democráticos. Pues aquí se está más fuerte y unido que nunca para lograr el cambio, pues se cuenta con un pueblo movilizado que mientras se consolida la unidad, incorporado a todos los sectores, la idea de libertad es un hecho. Acto seguido se pasó a considerar el tercer punto del orden del día. Tercer punto. Debate sobre la acelerada crisis económica generada por el régimen usurpador y sus efectos sobre la población. Para iniciar el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Guerra, quien hizo un recuento de la grave situación económica que afronta el país, con el salario más bajo de la Vía Láctea de $5.45 y 4.86 centavos de euro mensuales, siendo este el problema de fondo que tiene Venezuela, un salario que está depauperando a los venezolanos y que refleja su ruina. Señaló que el gran país ha enfocado su primera línea de acción en el problema social. Planteó que para recuperar el poder adquisitivo se requiere de dos cosas fundamentales. En primer lugar, acabar con la hiperinflación en el menor tiempo posible y en segundo lugar, reanimar la economía para que se puedan generar puestos de trabajo bien remunerados. Y así el trabajador pueda contar con una remuneración acorde con su calidad de vida que le permita cubrir la canasta básica de bienes y servicios indispensables para la vida humana. Por otra parte, indicó que si no se hubiesen tomado las medidas de protección de los activos de la República, hoy se habría perdido Circo y el oro porque el gobierno lo colocó como garantía de las riquezas deudas que posee, siendo que el 51% de las acciones de Circo se deben a los acreedores del bono 2020 y 49% pertenecen a la empresa rusa Rosneft. Seguidamente continuaron el derecho de palabra los diputados Luis Barragán, Carlos Prospero, Juan Andrés Mejía y Elías Mata, quien cerró el debate. Acto seguido se pasó a considerar el cuarto punto en el orden del día. Cuarto punto. Debate sobre la gravísima situación que existe hoy en la frontera venezolana. En primer lugar, hizo su uso del derecho de palabra la diputada Darío Pérez, quien soluciona la grave situación que existe en la actualidad en la frontera colombo-venezolana debido al cierre de los puentes que permiten el flujo de personas desde y hacia Colombia, afectando el derecho libre de tránsito, estudio, salud y trabajo de niños jóvenes y adultos que viven en Venezuela y requieren ir a estudiar, laborar y recibir atención médica en el país hermano. Asimismo, señaló que el comercio entre las dos naciones se ha visto seriamente afectado y quienes requieren transitar por la frontera se ven obligados a usar las mal llamadas trochas que se encuentran controladas por grupos irregulares que cobran sumas de dinero para permitir el paso ante la mirada indiferente de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y alcaldes de los municipios fronterizos. Finalmente, exigió se ordene de manera inmediata la apertura de los pasos fronterizos para garantizarle a los ciudadanos de la frontera y visitantes la libre movilidad por esos pasos fronterizos, ya que es la única garantía de sobrevivencia que tienen los brasileños. Posteriormente intervinieron los diputados Carlos Valero, Sergio Vergara y William Cavill, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión y colocó a los diputados y diputadas para la proposición ordinaria del Instituto Semestre del presente año de la por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en la... Diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta. Ah, con Gonzalo. 1,
Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, remitiendo decreto de estado de alarma. Tiene la palabra el diputado. Lectura, disculpe, secretario. No, jefe, si tenemos el micrófono aquí. Ciudadano Edison Ferrer Ortega, secretario de la Asamblea Nacional. Recibo un cordial saludo. Me dirijo a usted en la oportunidad de remitir el decreto presidencial número 002 de fecha 10 de marzo de 2019, por medio del cual se declara el estado de alarma nacional dictado en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 14 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela y con lo previsto en los artículos 8 y 15 de la Ley Orgánica sobre los estados de sección. Todo ello debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la gran mayoría de los venezolanos desde el día jueves 7 de marzo de 2019, situación que pone seriamente en peligro la seguridad de la nación y de los ciudadanos. El mencionado decreto es remitido a fin de ser presentado y discutido por la plenaria de dicho cuerpo legislativo de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables. Atentamente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. De lectura el decreto, ciudadano secretario. Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto número 2. Caracas, desde marzo de 2019. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia colapso del sistema eléctrico nacional que mantiene sin energía eléctrica desde las 5 de la tarde del día jueves 7 del presente mes hasta este momento a la inmensa mayoría de la población venezolana, considerando que la mencionada situación no es producto de ninguna circunstancia natural o accidental, sino consecuencia lógica de la ineptitud y corrupción con la cual se ha manejado la generación y distribución de los recursos técnicos y económicos requeridos para el cabal desenvolvimiento de esa industria eléctrica. Considerando que como producto de esa calamidad y de la interrupción del suministro eléctrico para hacer funcionar los equipos necesarios para preservar funciones vitales de pacientes que requieren de dichos equipos, ya se cuentan por decenas las pérdidas de vidas humanas. Considerando que la actitud del régimen usurpador ha estado dirigida a exponer excusas llenas de mentira y de gran cinismo, con el acostumbrado propósito de eludir su responsabilidad y de atribuírsela a otros. Considerando que tales manifestaciones de mentira y cinismo nunca podrán esconder la responsabilidad del régimen usurpador y sus antecesores inmediatos por el desastroso desempeño de la industria eléctrica en nuestro país, pues de acuerdo con la evidencia de la cual se dispone, lo que en realidad ocurrió fue que la falta de mantenimiento y la ausencia de personal capacitado impidieron controlar los efectos de un incendio forestal ocurrido en la cercanía de la subestación San Jerónimo que alteró el funcionamiento de los generadores del Guri. Considerando que es necesario que el pueblo venezolano conozca la magnitud de la catástrofe y pueda, en consecuencia, discernir debidamente dónde se ubican las responsabilidades por un hecho de tales características, dado que el gobierno usurpador no ha podido ni puede ofrecer una versión creíble acerca de lo realmente ocurrido. Decreto. Primero, se declara el estado de alarma como modalidad del estado de excepción en todo el territorio nacional, debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la gran mayoría de los venezolanos desde el día jueves 7 de marzo de 2019, situación que pone seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos. Segundo, el estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de 30 días, pudiendo ser prorrogable por 30 días adicionales. Tercero, en ejecución de la presente declaratoria de estado de alarma se dispone lo siguiente. A. Se ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que brinde la debida protección tanto a las instalaciones como a los funcionarios de Corpoelec a los fines de que puedan cumplir con su labor de rescate del sistema eléctrico nacional. B.
Se ordena a los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana abstenerse de impedir u obstaculizar las legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresan no solo un rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país, sino sobre todo su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción son los culpables de tal deplorable estado. Se instruye a todo el personal del servicio exterior del país a que realicen los contactos a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar a nuestra nación para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamitosa situación. Todo ello de conformidad con las instrucciones giradas por la Presidencia de la República en conducción de las relaciones internacionales. Se instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud público a que procuren todos los recursos de cooperación que sean posible obtener del sector privado a fin de superar las necesidades que se presentan en la atención de pacientes afectados en sus tratamientos por la calamidad eléctrica que nos aqueja. Se ordena a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional establecer horarios de labores del personal acorde con la situación de excepcional anormalidad causada por la crisis del sistema eléctrico. Se instruye a las autoridades administrativas correspondientes a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el máximo ahorro de combustible al fin de disponer de las cantidades suficientes para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico que lo requieran. Para el cumplimiento cabal del ahorro de combustible que se requiere para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico, se ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a la República de Cuba. Cuarto, con la presente declaratoria de estado de alarma se ratifican todas las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en ningún aspecto implica la suspensión de algunas de las garantías constitucionales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, se informará del presente decreto al Secretario General de las Naciones Unidas en atención a lo dispuesto en el artículo 4 de dicho tratado. Dado en Caracas, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional y de la Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, a los 10 días del mes de marzo del 2019, año 208 de la Independencia y 160 de la Federación. Ejecútese Juan Gerardo Guaidó Márquez. Tiene la palabra el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Ciudadano presidente, colegas parlamentarios, ante la situación de emergencia nacional que vive el país, derivada del fracaso de un modelo político y la ineficiencia de sus políticas públicas, y vista la comunicación remitida a este poder, legítimamente electo por el pueblo venezolano, por el ciudadano, presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, solicito formalmente se incluya el tema como único punto del orden del día. Es todo, señor secretario. En consideración la propuesta hecha por el vicepresidente del Parlamento Nacional, Edgar Zambrano. Aprobada por unanimidad. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretario. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, remitiendo comunicación de acuerdo en reconocimientos de las inmunidades y privilegios del señor James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Venezuela y de las instalaciones y archivos de su misión diplomática por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó. Lectura. Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente. De mi mayor respeto y consideración, por medio de la presente me dirijo a usted en mi condición de presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de remitirle el proyecto de acuerdo en reconocimiento de las inmunidades y privilegios del señor James Story, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Venezuela y de las instalaciones y archivos de su misión diplomática por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó. Por consiguiente, le solicitamos que dicho proyecto de acuerdo sea incluido en la cuenta de la sesión prevista para el día de hoy, lunes 11 de marzo de 2019, sin más que hacer referencia por los actuales momentos, agradeciéndole la atención prestada a esta solicitud,
quedo de usted, no sin antes reiterarle mis más altos sentimientos de respeto y estima. Atentamente, diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. De lectura, ciudadano secretario. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo en reconocimiento de las inmunidades y privilegios del señor James Story, encargado de negocio de los Estados Unidos de América en Venezuela y de las instalaciones y archivos de su misión diplomática en el país por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente encargado Juan Guaidó. Considerando que el gobierno de los Estados Unidos de América, presidido por el señor Donald Trump, fue uno de los primeros en reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, quien asumiera competencias ejecutivas del Estado venezolano en correspondencia a lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución vigente. Considerando que producto de este acto soberano del gobierno de los Estados Unidos de América, el régimen usurpador de Nicolás Maduro tomó la supuesta decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas entre Venezuela y los Estados Unidos y le otorgó un plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonaran el país. Considerando que posterior al anuncio de la supuesta ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Donald Trump y el régimen forajido y usurpador de Nicolás Maduro Moros, este último informó que había llegado a un supuesto acuerdo para iniciar conversaciones con James Story, encargado de negocios, para establecer una modalidad de representación de los intereses de Venezuela en Washington y mantener una oficina de intereses con un personal mínimo, para lo cual dispondría supuestamente de un periodo de 30 días. Considerando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como órgano ejecutor de la política exterior de ese país, ha indicado que Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como gobierno de Venezuela, dijo en un comunicado de prensa, en consecuencia, Estados Unidos no considera que el expresidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Considerando que en este sentido el instrumento de derecho internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados y naciones en el marco del derecho internacional es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y que efectivamente entró en vigor el 24 de abril de 1964, que regula el régimen de inmunidades, prerrogativas y privilegios sobre el personal diplomático, los locales de la misión diplomática, sus bienes y archivos para el buen desarrollo de sus actividades y de lo cual Venezuela es parte activa. Considerando que la referida Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y que efectivamente entró en vigor el 24 de abril de 1964, establece en sus artículos, artículo 22, artículo 24, artículo 25, artículo 27, artículo 29, artículo 30, artículo 31 y artículo 45, acuerda, primero, reiterar el agradecimiento del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de las atribuciones ejecutivas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, de acuerdo a los artículos 233, 333 y 350, en particular de los diputados de la Asamblea Nacional, como cuerpo en general, por el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de América, presidido por Donald Trump, a la causa de la restitución de la democracia, de la libertad y del imperio de la ley, y por reconocimiento dado al gobierno interino, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó. Segundo, declarar que el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, en ejercicio de las competencias ejecutivas establecidas en los artículos 233, 236, numeral 4, 333 y 350, en concordancia con el artículo 14 del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. Continúa manteniendo plenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América, con estricto apego a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con plena vigencia desde 1964. Tercero, declarar que con base en lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con plena vigencia desde 1964,
Se mantienen intactas las relaciones entre el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos de América, por lo cual se mantienen vigentes la inmunidad, privilegios y prerrogativas sobre los miembros de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, sus familiares, los locales de la misión diplomática, sus bienes, archivos y valija diplomática. Cuarto, ordenar a los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y a sus funcionarios a respetar a cabalidad lo previsto en Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con plena vigencia desde 1964, y por ende a no acatar instrucciones del régimen usurpador para hacer efectivo el retiro de la misión diplomática del gobierno de los Estados Unidos. Quinto, invitar a la misión diplomática de los Estados Unidos de América y a su encargado de negocios, honorable señor James Story, permanecer en Venezuela y a continuar profundizando las relaciones históricas de amistad y cooperación entre Venezuela y los Estados Unidos de América, para lo cual cuenta con la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como único poder público con legitimidad en nuestro país. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 11 días del mes de marzo de 2019, año 209 de la Independencia y 160 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Edgar José Zambrano Ramírez, primero vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la comunicación y acuerdo remitido por el presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta de orden del día. Único. Consideración del decreto de estado de alarma remitido por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el orden del día, los diputados y diputadas que estén por aprobar, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Antes de dar inicio al orden del día, tiene la palabra el vicepresidente Edgar Zambrano. Ante la solicitud formulada por el ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, esta Cámara escuchará el contenido de la propuesta del decreto de alarma nacional. Tiene la palabra el ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Enrique Guaidó Márquez. Junta directiva, colegas parlamentarios, en especial el pueblo de Venezuela. Hace menos de una semana estuve parado en este mismo podio rindiendo cuentas a Venezuela de lo que fue nuestra gira por Sudamérica, lo que fue nuestra gira con presidentes, amigos, aliados de Venezuela, por cierto, hoy dispuestos todos a ayudar en esta grave crisis que sufre nuestro país y que bloquea, como bloqueó ayuda humanitaria, como bloqueó comida y medicinas, quien hoy usurpa funciones en Miraflores. Todos absolutamente dispuestos y se han comunicado y nos hemos comunicado para colaborar. Y hoy me encuentro de nuevo ante el pueblo de Venezuela, ante nuestros ciudadanos, el Palacio Federal Legislativo, nuestros colegas parlamentarios, para atender una crisis sin precedentes en nuestro país, en el continente, incluso me atrevo a decir. Una crisis que viene a agravar, además, la compleja y grave crisis humanitaria que vive hoy Venezuela. La compleja y grave tragedia que se ha convertido el día a día del venezolano en buscar comida, medicina, trasladarse a su puesto de trabajo o simplemente bañarse.
viene a agravar esta crisis, denunciada por este Parlamento, por cierto, en el 2017, dando voto de censura a quien hoy también usurpa funciones en el Ministerio, que viene a agravar la tragedia del día a día del venezolano y por lo cual nos hemos movilizado y por lo cual hemos solicitado ayuda humanitaria a países del mundo y por lo cual seguimos insistiendo en el ingreso no solamente de la ayuda, sino en este momento también de soluciones a la crisis que bloquea, que taponea, que quema, quien usurpa funciones hoy en Miraflores. Y por supuesto que hoy sentimos desesperación, frustración, sentimos que las cosas no van bien en Venezuela, cuando tenemos días sin poder comunicarnos con nuestros familiares desde el exterior o desde simplemente un estado de separación. Cuando vemos a pacientes con desnutrición severa muriendo en brazos de sus madres. Cuando no tenemos cómo comprar alimentos, no solamente por dinero, sino porque está todo colapsado o cerrado. Yo entiendo perfectamente esa desesperación que tenemos todos los que estamos aquí el día de hoy. Y por eso estamos hoy solicitando a la Cámara la aprobación de este decreto de estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe que vive hoy Venezuela, que no fue producto, como lo dije ayer, del deslave de Vargas, de un terremoto, o de un tornado, o de un maremoto. No, fue producto de la corrupción, de la impericia, de la no observancia de la norma, del respeto a la Constitución de un régimen, y debo decirlo, porque ya claramente no aguanta más adornos, de un régimen sádico que llevó a la miseria al pueblo de Venezuela. Y es natural exigir ya una solución. Y es natural, en medio de este conflicto, tragedia que padecemos en este momento, buscar inmediatamente estos elementos. Y como primer elemento, por supuesto, debemos apegarnos a lo que hemos venido haciendo durante años, no solamente en el 2019, construyendo mayoría, movilizando, buscando el respaldo de la comunidad internacional, hablándole claramente a las Fuerzas Armadas Nacionales. Y lo decíamos ayer, ¿van a seguir escondiendo al dictador? ¿O se esconden ustedes detrás de las faldas de Miraflores? Ayer no dio la cara. Puso al ministro de la Defensa a decir que aquí no estaba pasando nada, que 4 días de tragedia era algo que estaba en normalidad. No, hubo conatos de saqueo en muchas ciudades de Venezuela y también los hubo en otras tantas. Muertes de niños inocentes. No, no hay normalidad en Venezuela. Y no vamos a ser nosotros los que permitamos que se normalice una tragedia como esta. Por eso, este decreto de estado de alarma, de emergencia nacional. No hay normalidad en Venezuela cuando ni siquiera te puedes comunicar con tus familiares. 100 años de retroceso en 4 días. El dilema de la Venezuela rural nuevamente emerge. Niños deciden entre estudiar o trabajar, en subsistir, no hay medios de comunicación, no hay cómo trasladarse, no hay servicios públicos hoy en este momento en Venezuela, que se va a agravar y debemos advertirlo, por impericia del régimen. Porque la empresa que le hace mantenimiento, por ejemplo, a las líneas y el tendido eléctrico, dejó de operar por falta de pago. No por otra cosa. No por una iguana, no por un hackeo, que por cierto, inventen mejores excusas, quedan en ridículo a nivel mundial. Las grandes centrales hidroeléctricas del mundo no están conectadas a Internet precisamente para prevenir ningún tipo de estos ataques, y evidentemente el Guri no lo está. Es un equipo analógico. Quedan en ridículo ante el mundo cuando cambian la versión en apenas 6 u 8 horas. Pasaron inmediatamente del ataque cibernético, el ciberataque y las locuras de un psiquiatra a
un ataque electromagnético, que por cierto lo dijiste mal. Hacías referencia a un pulso electromagnético. No sabes ni lo que estabas hablando. Te lo dijeron mal también. En horas cambiaron la versión para excusarse de lo que todo el mundo sabe. Y demostró este Parlamento Nacional en el 2017. Se robaron el dinero del pueblo de Venezuela. Casi 100.000 millones de dólares invertidos en materia, y no solamente hidroeléctrica, también termoeléctrica, en generación, transmisión, mantenimiento. Nunca hubo tal mantenimiento preventivo, no le pagaron a la empresa, le deben a todo el mundo, no tiene nada que ver con ni sanciones ni bloqueos, sino que le deben porque se lo robaron, y hoy estamos en esta trágica situación que padece Venezuela. Por eso, entre otras cosas, dado el estado de emergencia nacional, la necesidad de combustible, de ahorrar, hemos solicitado también un elemento fundamental que va en dos direcciones. En, por cierto, no aceptar más injerencia ni intervención, y también ahorrar en este momento de tragedia y crisis nacional. Hemos solicitado y decretado no más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir juliando el dinero del pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes saben la injerencia de Cuba en inteligencia y contrainteligencia. No vamos a seguir entonces financiando indirectamente la participación de cubanos para someter a la Fuerza Armada. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela. No vamos a seguir permitiendo entonces el chuleo indiscriminado. No más petróleo a Cuba, y además no solamente lo decretamos, sino solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, para hacer efectiva la no entrega de nuestro petróleo, del pueblo de Venezuela, que lo necesita urgentemente para atender esta alerta y esta emergencia nacional. No más secuestro entonces por parte de una misión de ese tipo en inteligencia y contrainteligencia. Así que veremos si los jerarcas de Cuba financian entonces de su dinero, y no con nuestro petróleo, la misión cubana que tienen aquí en Venezuela. Veremos de qué tamaño entonces el amor también que le tenían o que le tienen. Reza el dicho venezolano, más pudo el interés. Así que veamos si era amor o era simplemente interés de Cuba en ese sentido. Adicionalmente, nuestro respaldo a los dignos trabajadores de Corpoelec, que literalmente con las uñas, que literalmente trabajando sin herramientas, sin recursos, hacen todo lo posible por restablecer en los pocos estados que en este momento puedan tener servicio eléctrico. Mucho personal técnico que se ha visto forzado a migrar, algunos otros hostigados. Y para que lo sepa el mundo, 2009 se decreta la emergencia eléctrica, 2013 se militariza las instalaciones y el servicio eléctrico en Venezuela. Y se va cayendo entonces la careta y la mentira de que fue un ataque de una u otra magnitud. No. Corrupción, impericia. Y a esta hora, 4 días después, nos preocupa que el régimen que mantiene secuestrada la administración pública, parte de las armas de la República, se crea su versión. Porque yo entiendo que tienen que excusarse políticamente ante sus socios, acreedores y prestamistas en el mundo, pero que lleguen a creerse la versión de verdad que están dando es lo más grave de todo. A esta hora todavía no hay una versión oficial de la falla técnica. A esta hora todavía no han dado una versión técnica de cómo solucionar la crisis. A esta hora nosotros
nos hemos reunido y comunicado con presidentes en la región, con países del mundo, a los que este régimen doloso, ladrón, les debe, y moroso, por supuesto, les debe, y que por supuesto están dispuestos a trabajar con un nuevo gobierno, por supuesto no con una cuerda de malandro, que les debe, que nunca respondieron sus compromisos. Así que el rol de este Parlamento es que cese la usurpación, porque tenemos preparado, por supuesto, un sistema de atención temprana. No solamente en posibilidad de transmisión, no solamente en posibilidad de atención de la emergencia, que como bloquean medicina y como bloquean comida, bloquean la prosperidad de Venezuela. Hoy, quien bloquea el progreso del país, usurpa Miraflores. Hoy quien bloquea, quema oportunidades, usurpa los símbolos del poder, y eso lo sabe claramente Venezuela. Aquí hay un llamado importante a todo el pueblo de Venezuela. El régimen intenta confundir, aprovechándose en la frustración y en la desesperación que se siente natural de no poder saber de familiares, de ver morir a hermanos. El régimen intenta hacer ver que es la responsabilidad compartida la crisis. No caigamos presa de la desesperanza, ya lo hemos probado en el pasado Venezuela. Ya lo hemos probado. No caigamos presa de la división, porque ya lo hemos probado. El éxito en esta etapa del proceso que nos ha traído aquí el día de hoy es la unión de todos los factores en el país. Es la movilización del pueblo de Venezuela. Es la exigencia de nuestros derechos. No caigamos presa de las campañas de un psiquiatra que pretende confundir a la opinión pública. Aquí está su Parlamento Nacional y su presidente encargado dándole la cara a Venezuela y exigiendo por los derechos de todos los venezolanos. Y lo vamos a seguir haciendo, y por eso mañana convocamos a la calle a todo el pueblo de Venezuela. Y por eso mañana seguimos movilizados. Todas las soluciones, todas están sobre la mesa, pero nos deben encontrar a nosotros los venezolanos movilizados y exigiendo nuestros derechos. El mundo nos va a apoyar, claro, en cooperación, y estamos trabajando en todos los sentidos. Y al igual que con el 233, 333 y 350, cuando estuvimos preparados, cuando teníamos el respaldo del pueblo de Venezuela, de la comunidad internacional, ejercimos ese elemento. No va a ser distinto con ningún otro. No va a ser distinto. Preparar las capacidades para dar pasos firmes y ejercer nuestro mandato constitucional, que es del cese de la usurpación. Dicen que la espera desespera, como dice la canción. Evidentemente, y lo sentimos así, pero debemos avanzar firmemente. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, hoy trasladarse es difícil, comunicarse es más complicado aún. Organícese con su grupo de vecinos. El régimen cree que controló una gravísima situación y que es una victoria resistir aislados en un palacio usurpado. Mañana, 3 de la tarde, toda Venezuela a las calles, en su avenida más cercana, como lo hicimos hace unas semanas, para demostrar y expresar el rechazo absoluto y la conquista de nuestros derechos. Lo anunciamos también hace unos días. Vamos a organizar a todo el país para venir a Caracas, para exigir nuestros derechos. Esa construcción y de cara a las Fuerzas Armadas, porque todos sabemos dónde está el meollo del problema. Todos sabemos que usurpan un palacio y hay que preparar muy bien esa movilización. Iremos a cada rincón y traeremos a cada venezolano que esté dispuesto entonces, y que estamos, sin duda alguna, trabajando en el cambio de Venezuela. Querida Asamblea Nacional, que han resistido, que lograron llegar haciendo literalmente proezas, sin luz, en algunos casos sin gasolina. Aquí está su Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela. Les pido hoy que aprobemos entonces este decreto de alerta y de emergencia
nacional, que se dé el debate y que ponga claramente la cascabel donde es, y que el día de mañana, pueblo de Venezuela, nos movilicemos y sigamos exigiendo nuestro rol en este proceso, que ha sido largo, sí, que ha sido sacrificado demasiado, que es incuantificable, por supuesto, pero como lo dije el mismo 5 de enero, a sabiendas que vendrían días muy duros a nuestro país y que los estamos viviendo hoy, que se acerca también una crisis del agua, incluso sanitaria, producto de esta tragedia. Si nos detenemos en este momento, el sacrificio de tantos será en vano, de Oscar Pérez, de Normar Lander, de Juan Requesén, preso político, de nuestros presos, de nuestras víctimas, de Fernando Albán. Si por el contrario, pueblo de Venezuela, en momentos duros, que es donde se prueba, y como lo hicimos y lo digo con propiedad, porque yo también atravesé una emergencia similar que no se aproxima a esta, por cierto, hace 20 años en La Guaira, y vimos de la solidaridad del pueblo de Venezuela, y vimos del respaldo y de los mejores valores, y también, por cierto, la cooperación internacional, y también, por cierto, la cooperación del mundo libre. Por ahí por Maiquetía entraron plantas eléctricas, comida, que también estamos solicitando en este momento. Agua, por supuesto. Entonces es momento de que todo ese sacrificio, si nos detenemos, no valdrá. Si por el contrario, en momentos duros, mantenemos unidos, nos mantenemos movilizados y nos mantenemos en el esquema que hemos planteado, muy pronto Venezuela tendremos el cese, la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres y, por supuesto, todo el sacrificio de nuestra gente valdrá cada centímetro, cada segundo, cada sacrificio. Dios bendiga al pueblo de Venezuela, nos mantenemos movilizados, nos mantenemos exigiendo nuestros derechos y que se abra el debate en esta soberanísima Asamblea Nacional para restituir nuestra democracia. Vamos arriba, Venezuela, y podemos decir hoy, a pesar de todo, que mientras vayamos juntos, vamos bien. Mientras que vayamos con todo Venezuela, llegaremos a estar muy pronto bien y unidos. Muchas gracias, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios. Dios bendiga a este Parlamento y, por supuesto, al pueblo de Venezuela.